es la escuela política de muchos, ¿no? Lamentablemente, porque debería ser un movimiento independiente, un movimiento obrero que realmente defienda al trabajador sin importar su condición política. Exactamente. Es fundamental la pero independencia. También para eso, si usted lo que quiere lograr es eso, es independencia. Es lo que debe ser. Yo no quiero lograr nada porque yo no tengo nada que ver con el PIT-CNT ni con el gobierno. Pero estaría bueno que fuera así de esa forma en que usted estaba mencionando. Pero a eso lo que se necesita es que las autoridades tengan diversidad de ideología política. O sea, no, si usted solamente pone dirigentes que son todos del Frente Amplio, y bueno, obviamente va a tener una afinidad muy grande hacia el Frente Amplio. Ahora, si usted pone algunos que son con ideología de izquierda, otros con ideología de derecha, seguramente en la propia directiva se van a pelear, pero de esas peleas surgen las grandes ideas y las grandes formas y las negociaciones que permiten ayudar a quienes tienen que ayudar. Permítame discrepar para variar con usted, y no está Rafaelo para separarnos, o sea que cualquier cosa puede pasar. Vamos a las manos. Mire, estamos en YouTube. Yeah. Yo creo que en absoluto el PIT-CNT y lo que tiene que ver con el trabajo debería de tener ideología política. No, por eso mismo. O sea, a mí no me parece que haya que poner a alguien del Partido Nacional, alguien del Partido Colorado y alguien del Frente Amplio. Digo, yo creo que lo que tiene que haber es personas con ideas, personas equilibradas, porque también se necesita equilibrio. Pero usted se da cuenta, claramente. Estar en la dirigencia sindical obrera no significa que uno tenga que estar peleándose todo el tiempo y yendo en contra de. Y es lo que muchas veces acá solamente hace. ¿Sabe lo que pasa? En estos temas, lamentablemente, hay una fuerte ideología donde usted dice, no sé, jornada laboral 8 horas. Hay una cantidad de ideología de derecha que promociona ciertas cosas y una ideología de izquierda que promociona otras. Y hay que llegar a consensos y lamentablemente es ideología, quiera o no. Todos los temas relacionados con los temas laborales tiene mucho de ideología. Bueno, pero no debería de ser, y tenemos que colaborar para tratar de, en el poco grado de arena que ponemos, que eso se pueda disociar. Lo que está bien y lo que está mal, y lo que es bueno protegerlo es bueno protegerlo, y lo que es bueno fomentarlo es bueno fomentarlo. Y no importa la izquierda y la derecha, entonces es una reverenda pavada. ¿Cómo luchar, por ejemplo, cuando se luchó por las 8 horas? No sé, el movimiento feminista, pienso también, que se lo apropió la izquierda. Parece que solamente se defienda a feministas de izquierda, y cuando son de derecha, bueno, que las maten. No sé, bueno, digo, exagerando, ¿no? Pero quiero decir, no, los movimientos, los reclamos, el buscar derechos, el buscar estar mejor, es una condición humana. No podemos ponerle ideología política a eso. Porque le sacamos la condición esencial, que es buscar lo mejor si le ponemos ideología. Es Nacional y Peñarol, se vuelve ¿por qué? Porque sí, porque soy de Nacional. Y no es así. Una cosa tan seria como el trabajo. Surge como ideología, después termina resultando ideología política porque ¿Cómo los políticos surge? No, se movimiento obrero apropian. no surge así. No, pero me refiero a que usted tiene ciertas ideologías y dice, no sé, decía recién el movimiento feminista. El movimiento feminista no tendría que ser de ideología política, ¿no? En lo más mínimo. Y sin embargo, ciertos partidos políticos se apropiaron de esa ideología y dicen, somos izquierdas, somos el feminismo. Coincido. Y lo mismo pasa con una cantidad de reivindicación de derechos que están muy bien y que no tendrían que ser de ideología. Y después se lo apropia y dice, no, nosotros somos el que lucha por menos horas, más salario, destruir al empresario, porque el empresario es mala palabra, el empresario es feo, te explota. Y cuando empiezan a pasar esas cosas, se empieza a dar separación, pero deja de ser ideología laboral y pasa a ser ideología política, porque dice, yo me apropio de esto políticamente. Entonces, no es que sea ideología política, termina siéndolo por apropiación de la parte. Pero igual, Mujica lo que hizo fue claramente decir, bueno, ustedes son Frente Amplio, tendrían que haber hecho más contra el gobierno de derecha, pues como parte, brazo del Frente, tendrían que haber hecho eso. Y me parece que es reconocer algo, y es grave, para mí es grave lo que dijo Mujica. Porque nuevamente está diciendo, tendrían que haber hecho mucho más escándalo. O sea, ¿qué es lo que quiere lograr? No, ni escándalo, separar. Dijo paros. O sea, paralizar. Cuando fue presidente, un presidente tiene que saber más que nadie. Capaz que una persona, un trabajador dice, bueno, paro y está. Pero un presidente tiene que entender lo que significa un paro. Esto es un fogoneo de que si no es el gobierno no es de izquierda, hay que parar el país. ¿Qué está diciendo en definitiva? ¿Sí? O sea, es muy serio. Y lamentablemente todo se aplaude lo de Mujica, no. Se toma como, bueno, está esto. No, bueno, está nada. Es una persona que fue presidente del país y tiene que ser responsable por seguir velando por el bien de nuestro país.
Edelman, mandó usted una noticia, hablando de tanto tema de ruidos molestos que hemos hablado, de bohemios. Sí, porque el otro día estuvimos conversando justamente en la tertulia sobre lo que eran los tablados que instalaron en determinados barrios y que por 2-3 meses aturdían a todo un barrio grande y que la propia intendencia era juez y parte. Por lo tanto, las denuncias que hacía el propio vecino, que tenía cientos de denuncias, y ojo, por cada denuncia hay que pagar para que vengan a medirte ruidos molestos. O sea, la persona invirtió Hablamos un montón una vez de sobre eso, ¿se acuerdan? Exactamente. Y la intendencia, la verdad, hacía caso omiso al punto tal que sigue el propio vecino con todos los problemas, con todos los tíos, durante 10 años. 10 años. Ahora, en la zona del Bohemios, que hay un club social y deportivo donde obviamente las canchas está en el medio de los edificios, lo que se da ruido de picar la pelota de básquetbol. Exactamente. No, hay ciertas insonorizaciones que reducen bastante los golpes esos, Edelman. Reduce bastante, pero es cierto que puede llegar a ser molesto. Ahora, de repente un vecino se muda para esa zona con ciertos problemáticas personales que le llevan a tener dificultades con los sonidos fuertes, hace la denuncia, no tiene eco y luego empieza a juntar firmas de los vecinos y con 70 firmas logra que le clausuren el gimnasio del Bohemio. O sea, una actuación súper rápida por parte de la intendencia que no se explica. La noticia realmente dice que se presume que pueden haber algún tipo de acomodo, aunque eso no fue verificado todavía, pero de alguna forma creo que es increíble como en determinados casos, cuando es tablado, no hacemos nada. Ahora, cuando es un club privado, de repente, así, verticalazo, clausurado en forma inmediata. No hay lógica, yo no le veo absolutamente ninguna lógica, y el daño que le produce al club y a las personas de ese club, a los cuadros, que los hacen descender por no tener su cancha propia y no tener o sea, todo el daño que le produce así de una, sin sentarse a negociar, a decir, bueno, ¿qué le parece? Lo mismo que hicieron con el otro, porque al otro le dijeron, pobrecito, ponete doble ventana. Y ni siquiera la intendencia le ofreció pagársela, ¿no? O sea, le dijeron, ponete doble ventana. Sí. Acá no hubo la instancia. Capaz que si le decían al club, no podremos ayudar a la familia esta a insonorizar su casa, capaz que el club le dice que sí, pero no hubo esa instancia, no hubo ni siquiera el sentarse a conversar, nada, simplemente fue el bluff, decretazo, queda clausurado totalmente, y me pareció muy, muy injusto, y totalmente absurdo el que no haya criterios en la forma de tomar las decisiones. ¿En qué se basa la intendencia? ¿Los decretos los aplica para unos y no los aplica para otros? Cuando atañe a ya sea los tablados, ya sea las comparsas, ya sea cualquier otro tipo de cosa, o sea, le arman en 18 de julio y esa noche no duerme, bueno, pero es una noche, bueno, o el teatro verano, o sea, decir que no hay gente. Como dijimos la otra vez, el tema de ruidos molestos necesitaría ser abordado por una legislación y que se acceda a un procedimiento sencillo para el cual llegar a la justicia. Por ese tema de una forma rápida, ¿no? Porque sí, pero ¿sabe qué pasa? Mire, más leyes. Se legisla mediante leyes en un gobierno democrático. Sí, pero ¿sabe qué? Me gustaría hacer cumplir las leyes existentes, porque hay muchas leyes. No hable por arriba de eso. Pero hay muchas leyes, pero ¿qué pasa? A ver, yo no puedo dormir porque me pasan las motos. Eso no en es la una madrugada. Ley. No hay, por eso falta, no está regulado. O sea, si usted mide a las motos, eso es un decreto, no es una ley, no tiene la misma fuerza. Entienda que no es, entienda de una vez que el derecho no es alógica, es como es. No es a lógica de la gente. El derecho no es como le parece a usted, como le parece al otro, como le parece al otro. Es como que yo me meta con la química. Yo lo que estoy denunciando es como falta es, de control. Esto es lo mismo. Bueno, pero faltan leyes, no está. ¿Por qué? Porque el sistema legislativo que tenemos, no había todos estos temas sonoros. No había tantos vehículos, no había tanta cosa, no había tanta forma de hacer ruido, no había. Entonces quedamos obsoletos en eso. Y nunca se atacó ese tema realmente. Ministerio de Ambiente, todo, pero el tema sonoro fue quedando. No hay. La verdad es que hay unos míseros decretos departamentales que es juez y parte de la intendencia. Entonces se precisa algo a nivel nacional
que controle y algo legislativo que le permita acceder, cuando la intendencia no da corte, le permita acceder al ciudadano a otra forma de que puedan tomar medidas. Si no, el ciudadano es rehén. La intendencia, juez y parte, no hace nada, el ciudadano es rehén hoy. Tiene que hacer un proceso larguísimo y eso no está regulado. Entonces se precisa ser regulado de una forma práctica. Si tenemos tanto Ministerio de Ambiente, tendrían que encargarse un poco también de eso, ¿no? Porque es parte del ambiente el tema de la contaminación sonora y los ruidos molestos. O sea, tendría que haber ahí un procedimiento, como hay, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública respecto a las mutualistas. Tendría que haber, me parece. Tiene que legislarse de forma bastante urgente, ¿no? Sí, le repito, para mí es difícil el control. Después, en la ley esa que usted está proponiendo, tendría que haber una cantidad el control como se hace hoy, pero que no lo haga la intendencia. Sí. Que sea a otro nivel y que también se acceda a una tercera instancia que sea el Poder Judicial. Porque si no dan bola, después hacen algo que no dan bola, o sea, siempre hay que, para poder, los derechos están bárbaros que estén, pero uno tiene que poder ejercitarlos y poder acceder al derecho de una forma directa. Por eso existe el Poder Judicial. Ahora, esta forma, no hay hoy un procedimiento. Claro, para poder ir al Poder Judicial se requiere una cantidad de pruebas que muchas veces es imposible que yo le diga quiénes son las motos que están pasando todos los días haciendo ruido. Ya cambió de tema. Estamos hablando de un ruido molesto fijo como el que estamos exponiendo el tema, Delman. No, pero hay muchísimos ruidos molestos. Lo de las motos ha mejorado muchísimo y eso pasan una vez. Molesta, sí, pero es distinto a los temas que hablamos de que tenga usted un tablado al lado, Delman. No, sí, sin duda. No compare papas con boniato. Bueno, mande la tanda. 093-416-299. Muy bien, vamos en la tanda y enseguida estamos de regreso con más ideas y contenidos. Bueno, estamos de vuelta al aire. Edelman, díganos. 093-416-299 es el número de WhatsApp. Y si dejan los 3 últimos dígitos de su cédula y su nombre, pueden acceder a un premio que Dairy for Life otorga todos los meses, el último sábado de cada mes. Muy bien, bueno, tenemos al doctor Matías Rubira por acá, que ya ha venido a nuestro espacio, a nuestro programa, para hablar del tema de las residencias. ¿Cómo andas, Matías? Todo bien, muchas gracias por recibirme. Sos amigo de mi hijo y te llamás como mi hijo, de Matías, los dos se llaman Matías. Gran amigo, Mati. Bueno, muy bien. El tema residencias es un tema que siempre estamos hablando porque hay muchísimos extranjeros, por suerte, que han elegido nuestro país para vivir. Yo digo por suerte, creo que la mayoría de los uruguayos es pro inmigración, ¿no? No sé usted cómo es con la inmigración. Y como todo en la vida, todo lo que usted cree es lo que la mayoría de los uruguayos hace. Siempre lo dice de esa forma. Lo que digo yo es lo que la mayoría de los uruguayos hace. Es el sentir popular. Claro, ¿qué vamos a andar discutiendo si eso no es? Ya está, usted ya lo decretó. A ver, este país tradicionalmente fue abierto a la inmigración, ¿no? Fue un país de recibir las personas. Yo no sé, Matías es quien puede tener más. ¿Qué sienten los extranjeros, no? Porque nosotros podemos decir, bueno, los recibimos bien, nos agrada, pero a lo mejor los extranjeros no se sienten tan bienvenidos por los uruguayos. No, doy fe que Uruguay es un país que está abierto a recibir extranjeros. Da fe que lo que digo yo es lo que siente la humanidad. ¿Es escribano? ¿Es escribano? No, casi. Bueno. Pero vamos a poco ahí. Todavía no puede. Mirá cómo te chicanea. Sí, ya aprendió a chicanear aprendió a chicanear. ¿No? Con tanto abogado aprendió a chicanear, sepas. Pero no, realmente, o sea, el uruguayo está acostumbrado a recibir gente de afuera, le gusta y los extranjeros se sienten muy bien cuando llegan al país. Es un comentario recurrente que te hablan de lo amable que son los uruguayos, de lo bien que los reciben, todo, y da orgullo, la verdad, y hace más lindo el trabajo y más fácil. Sí, es tal cual. Yo lo que he visto en comentarios de YouTube y eso, que algunos tienen canales, es
es eso, ¿no? La recepción que los uruguayos dan. Yo he visto comentarios hacia los dos lados, y muchas veces lo que dicen es, bienvenida la gente extranjera, bienvenido que venga más mano de obra, bienvenido que vengan a este país. Y otros que dicen, está bien, pero si vienen a este país que por lo menos se adapten a la cultura o algunas cosas, y no que armen barrios con ventillo donde es como si uno va a la Ciudad Vieja y a veces dice, parece que fuera otro país. Han cambiado. La Ciudad Vieja tiene zonas que es de oficinas, que es netamente oficinistas, y siempre tuvo otras zonas, como las calle Piedras, un poco más abajo, de que ya era antes de esta ola migratoria una zona que era compleja. No le podemos endilgar la Ciudad Vieja a los extranjeros. Yo lo que le critico un poquito a Uruguay, después veremos un poquito más si hay o no hay, para mí hay un poco falta de controles del por ejemplo, antecedentes judiciales. No, eso hay, ¿no? Porque se está viendo una pequeña ola que está viniendo o sea, hay muchísimo. Pero hay que traer los antecedentes. La gran mayoría de los que vienen a nuestro país vienen a salir adelante, a trabajar, a hacer una cantidad de cosas y nos ayudan a crecer. Pero se está viendo una cantidad de gente que está viniendo a delinquir y ahí se empieza a complicar un poquito la Eso situación. pasa en todos los países, Sí. tampoco sí, eso también, a ver, el control pasa un poco más por ahí, por los puntos de frontera, que por los procesos migratorios en sí mismos. Los procesos migratorios en realidad sí te exigen presentar siempre antecedentes penales, en algunos casos solo del país donde la persona vivió los últimos 5 años, en otros del país de nacimiento y de los países de residencia de los últimos 5 años, pero también, bueno, las personas que por ahí migran en forma irregular, es muy difícil controlar eso, sobre todo también con una frontera terrestre tan amplia que tiene Uruguay. Pero cuando migran en forma irregular, ¿igualmente pueden acceder a la cédula? Bueno, en realidad sí, pidiendo refugio, por ejemplo, donde se accede casi instantáneamente a la cédula. Es un problema en cierta medida, pues es un instituto del cual se abusa bastante. El refugio está planteado de forma donde la persona básicamente dice, mira, quiero aplicar al refugio, y se lo documenta enseguida, sin ningún tipo de control de fondo previo. Entonces es una herramienta que bien usada está buenísima, pero que también se presta mucho para eso. Generó en su momento todo un problema a nivel documental con inmigrantes cubanos que viéndose... Vamos de a poco, porque si ya llegamos a los cubanos ahora por causa de Edelman, está bien. Él le encanta destartalar los bloques. Vamos de a poco. Vamos a empezar definiendo qué es, porque hay dos tipos de residencia, la residencia legal y la residencia fiscal. Este tema de residencia fiscal está muy de moda, porque, por ejemplo, a España se le están yendo muchos de sus ciudadanos por el tema impuestos, y se le están yendo a Andorra. Entonces es un tema que ahora se está hablando mucho de la famosa residencia fiscal. En su momento los argentinos también, en la calle, cuando recién empezó su gobierno, sacó unos beneficios para residencia fiscal. Así que primero vamos con qué es la residencia legal y qué es la residencia fiscal. Bien, está bueno, son dos conceptos que se confunden muchísimo, especialmente en el que empieza a investigar del tema. La residencia legal, de alguna forma, es el proceso migratorio por el cual tiene que pasar un extranjero que quiera acceder a documentos uruguayos. O sea, el extranjero que por motivos laborales, familiares, porque quiera venir a vivir o lo que sea, quiera tener una cédula uruguaya, pasa por el proceso de residencia legal. O sea, presenta una serie de documentos ante la Dirección Nacional de Migración y lo van a documentar, le van a dar una cédula, y eso le permite desarrollarse en Uruguay, o sea, instalarse acá. ¿Qué significa trabajar? Puedo vivir de forma legal y tener un documento para trabajar, para registrarme a la Seguridad Social o para todo? Exacto, no es más que eso. O sea, no es ser ciudadano. No es ser ciudadano, y tampoco tiene a priori ninguna implicancia a nivel impositivo. O sea, mucha gente que es residente legal, a efectos fiscales, sigue siendo residente en su país de origen. Por ejemplo, personas que sacan la cédula pero todavía no se instalaron en Uruguay. No trabajan en Uruguay. Exacto. O los youtubers que van por el mundo. También. Bueno. Bien. En cuanto a la residencia fiscal, ¿de qué hablaríamos? Bien, la residencia fiscal es distinto. Es más una calidad, no es tanto un trámite que define dónde es contribuyente una persona. O sea, fiscalmente, dónde se la considera residente. ¿Dónde debe pagar los tributos? ¿Dónde debe pagar los tributos por todo su patrimonio, digamos?
obviamente un residente fiscal uruguayo puede pagar impuestos en Argentina si tiene, no sé, un inmueble alquilado en Argentina, por ejemplo, pero es qué país es competente como para cobrar todos los tributos de esa persona. Entonces, la residencia fiscal en Uruguay es la verdad que muy beneficiosa. Obviamente hay como una competencia de alguna forma entre los países para atraer residentes fiscales. A Uruguay le sirve que personas vengan a instalarse y se vuelvan residentes fiscales. Y Uruguay lo que tiene, un poco en contra de la tendencia que hay hoy en el mundo, es un criterio de renta territorial, donde básicamente Uruguay solo te va a gravar por los bienes y rentas que vos tengas dentro del país. Entonces, por ahí para extranjeros que hoy son residentes fiscales en países con una voracidad fiscal bastante grande, como son Argentina, Brasil, España que mencionabas, es muy bueno eso de mudar la residencia fiscal a Uruguay, porque, por ejemplo, el caso hipotético de alguien que está retirado, que tiene parte importante de su patrimonio, no sé, en inversiones financieras, ponerle en la bolsa en Estados Unidos, en Uruguay básicamente no está gravado por esas rentas, y el hecho de mudar su residencia fiscal acá le permite darse la baja en su país de origen, si cumple todos los requisitos para hacerlo, y bueno, pasar a un esquema impositivo mucho menor. Uh-huh. La regla de la territorialidad en lo fiscal y en los impuestos por ahora venía siendo la mayoría en casi todos los países, excepto Estados Unidos. Estados Unidos sigue a sus nacionales. O sea, vos te vas de Estados Unidos, igual tenés que seguir tributando en Estados Unidos, salvo que renuncies a la ciudadanía, lo cual nadie lo quiere hacer. Claro. Entonces, es el único. Pero ahora, viste que España, Francia y varios países de la Unión Europea van hacia esa tendencia de seguir a sus nacionales en cuanto a los impuestos. Es decir, no me importa si trabajás en otro lado y percibís dinero en otro lado, lo vas a pagar acá igual. Claro. Entonces, esto va a complicar un poco las reglas fiscales en cuanto a las residencias, a las reglas de residencia para otorgar esa residencia fiscal, ¿no? Totalmente. A ver, Estados Unidos, por ejemplo, es un país que ignora de alguna forma el concepto de residencia fiscal. O sea, a Estados Unidos no le importa si vos te mudás full time a Uruguay, te va a seguir grabando. Es porque sí, porque ellos no tienen la regla de la territorialidad. Es el único país. Había él y otro chico que no me acuerdo. Eran dos en el mundo, Estados Unidos y otro de estos que no conoces generalmente, que siguen a sus nacionales. Su regla es extraterritorial. Claro. Igual, o sea, como el criterio de renta territorial refiere más hacia el país donde vos sos residente fiscal, te grava por tus rentas dentro del país o por tus rentas mundiales. No tanto a si te siguen o no, que hoy en realidad el único país que hace eso es Estados Unidos. Sí, pero ya se viene una movida de que están varios en esa, porque están notando de que como en el mundo ahora todo se conoce y todo se sabe y a todo se accede, y varios países están buscando atraer personas y sobre todo personas de poder adquisitivo alto, ya con bienes, digamos, sí, claro, que vengan con una inversión importante en miles de dólares y eso. Y cada vez el tema de impuestos ahoga cada vez más a los ciudadanos en ciertos países. Bueno, se está yendo hacia eso, ¿no? Por lo menos es lo que se está discutiendo actualmente en España y Francia bastante, pero la Unión Europea está como escuchando esos sonidos como para ir hacia ahí, lo cual, bueno, obviamente que es nos enteramos de todo el tema de renta fiscal en España gracias a Shakira, que nos informó sobre todo su juicio y la situación de, bueno, si estás más de 180 días en España, tenés que tributar acá, no me importa dónde trabajes, dónde vivas, qué otras residencias tengas. Son muchos, están prácticamente todos, y no solo famosos los que sabemos, pero es imponente. O sea, te digo que gente que gana, no sé cómo que... Por eso se habla tanto de los 1.000 euristas, porque básicamente en España los promedios son hasta $2.000, ese es el rango, pero para ellos ya si ganás arriba de 3.000 euros, bueno, hablo en dólares, ya prepárate porque te empiezan a perseguir, y está habiendo una movida muy grande, porque está siendo muy, muy complejo. Bueno, nos fuimos de tema. Volvemos a la residencia legal. Los tiempos que lleva, sé que es diferente para Mercosur o no. Sí, ahí, a ver, eso es importante, el proceso se divide mucho en cuanto a si la persona es o no nacional del Mercosur o algún estado asociado.
Uruguay siempre es como muy rápido en documentar a la persona. O sea, el que quiere, el solicitante que quiere tener una cédula rápido, más o menos 1 mes y medio, 2 meses a lo sumo, ya puede tener una primer cédula uruguaya que lo habilita a vivir y trabajar en el país sin limitaciones. Sí es por ahí más lento hoy en día en poder terminar ese proceso. O sea, hoy el proceso de residencia, todo está llevando más o menos 1 año y 2 meses, que en realidad, y acá Pero la cédula te la dan mucho más rápido. la cédula te la dan mucho más rápido, es una cédula provisoria que te dan que por tiene la 2 palabra años. provisoria. Tiene la palabra provisoria del lado de atrás. En realidad migraciones es bastante rápida en otorgar las residencias también, si uno presenta todos los documentos requeridos. En el caso de las Mercosur hoy en día están demorando 1 mes en aprobarse la residencia definitiva. Por ahí una extra Mercosur demora un poquito más, 3, 4 meses. Pero, y acá ya entro un poco más en los requisitos, para poder terminar el proceso y tener cédula definitiva, el solicitante tiene que inscribir su partida de nacimiento extranjera en el registro civil. Y esto la verdad es que hoy en día está llevando 1 año y 1 mes más o menos en que el registro tome esa partida y la transcriba a formato uruguayo. Está generando un problema, nada, confío en que se va a ir resolviendo. ¿Esa gente no sabe la existencia del ChatGPT? ¿El ChatGPT no se lo transcribe? ¿Usted que para usted se hace todo con ChatGPT? ¿Cómo va a decirle eso a ChatGPT que puede cometer un error de forma, doctora? Qué increíble, con todos los sistemas que hay hoy por hoy. Pasa que, claro, se debe digitalizar manual. Se digitaliza manual. Entiendo que también como hay falta de funcionarios en el registro, o eso es como el reclamo del sindicato del registro, y la verdad que se ha demorado mucho ese proceso y es lo que tranca al inmigrante de poder acceder a la cédula definitiva, y con ello también a un montón de ¿Qué beneficios. cambia tener esa cédula provisoria y la definitiva? Y bueno, se supone que nada, pero en los hechos bastantes cosas, sobre todo en los bancos. Los bancos son como muy reacios a abrir cuenta al que tiene cédula provisoria. O sea, el banco te pide para abrirte cuenta de residente cédula definitiva. Entonces ya eso la verdad es que te tranca. Salvo que bastante. estés trabajando y ahí tenés el derecho por la normativa a abrirte la cuenta sueldos. Por supuesto, pero para el inmigrante que no está trabajando... Cuando recién llegás, o muchos, por ejemplo, jubilados, Uruguay recibe mucha población de gente que viene a retirarse al país. es verdad. Es tranquilo, los uruguayos, ¿viste? Eso es increíble. Estuve viendo que salió en una noticia, hay como un grupo de ciudadanos norteamericanos. Sí, claro. Claro, por la salud. Porque allá es imponente y cuando llegás a mayor la necesitas más. Usted sabe, usted ya llegó. Y vi que era imponente la cantidad de ciudadanos norteamericanos que están viniéndose a tener residencia acá. Son muchos y es algo que por ahí como que no se habla mucho o no se ve tanto. Se instalan normalmente más como Punta del Este, José Ignacio, esa parte, pero sí mucha gente viniendo de Estados Unidos, sobre todo desde la elección, la verdad que incrementaron muchísimo las consultas, y también de Europa, bueno, con todo el tema de la guerra. Gente que por ahí dice, bueno, quiero ir a un país como más tranquilo, salir de toda esta locura, y encuentran eso en Uruguay, un país donde se sienten bien. Hay temas económicos también, me decían unos alemanes que se vinieron a Uruguay, que claro, ellos trabajaron toda la vida en Alemania, generaron su jubilación, cobrar la jubilación en Uruguay y cobrarla en Alemania, lo mismo, en el sentido de que la cobran allá, la transfieren para acá, y claro, los euros acá les rinden muchísimo más. O sea, entonces, como que de alguna forma... cobrar en euros y vivir en Uruguay, por más que Uruguay sea un país caro, por la conversión les conviene y llevan una muy buena vida, capaz que no de lujos extremos, pero digo, llevan una muy buena vida y en un país que tiene una cantidad de beneficios en el sentido de lo que es la tranquilidad, el tránsito, la rambla, digamos, la estabilidad, exactamente, un montón de cosas, ¿no? La economía, es un país normal, o sea, totalmente, bajo reglas normales. Así que bueno, bárbaro. ¿Y qué documentos se necesitan para la residencia? Estamos hablando de la legal. Bien, para la residencia legal permanente, en el caso de los Mercosur, son muy sencillos los documentos que les piden. Es el DNI o pasaporte vigente, después certificado de antecedentes penales, solo de los países donde vivió en los últimos 5 años por más de 6 meses,
certificado de vacunación uruguayo, que ahí básicamente es cumplir con el esquema vacunatorio uruguayo. Si la persona ya tiene vacunas aplicadas en su país de origen, se le homologan acá, y de lo contrario se las aplican sin costo en cualquier vacunatorio. Y por último, la partida de nacimiento apostillada, que eso es lo que se inscribe en el registro civil, lo que hablábamos hoy. Bueno, eso es lo que hay que hacer hincapié en el programa, de gente que puede estar escuchando y se vaya a venir, porque he visto que hay gente que no la trae legalizada y luego tiene complicaciones. Por ejemplo, en países como Cuba o Venezuela, obtener esos documentos no es como acá, que usted los saca online ya. Queremos sacar una partida nosotros, hacemos así, la sacamos en este momento. En esos países es complejo, tienen que sacar turno, tienen que ir presencial, tiene otra complejidad. He visto mucha gente que se queja de que no la trajo y la necesita y tiene que pedirle a los padres, por ejemplo, que se la gestionen. Es un tema importante a decir. Eso pasa mucho, siempre es ideal cuando uno piensa en emigrar, ver antes esos requisitos y de alguna forma ya conseguir todo lo que le vayan a pedir. Ya venir con todo. Ya venir con todo facilita mucho. Si bien los documentos se consiguen, facilita mucho, es un estrés menos, ya trajiste todo, podés llevar adelante todos los procesos necesarios y olvidarte del tema documental. O sea, eso la verdad es que sirve. Bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte de residencia fiscal, pero hacemos un corte, Delman, en ese momento. Es correcto, 093-416-299. Bien, vamos una tanda y enseguida estamos de regreso. Bueno, volviendo por acá con el tema de las residencias con el doctor Matías Rubira, que es la segunda vez que nos visita. Nos quedó pendiente temas, requisitos y documentos para no residentes Mercosur. Bien, perfecto. Entonces, veníamos con los Mercosur, habíamos dicho que le piden DNI o pasaporte, antecedentes penales de los países de residencia de los últimos 5 años, certificado de vacunación uruguayo y partida de nacimiento apostillada. A los extra Mercosur, para tramitar una residencia definitiva en Uruguay, le van a pedir esos mismos requisitos sumados a algunas cosas. La primera son los antecedentes penales del país de nacimiento, país de origen lo llama Migraciones. Esto la verdad que es un requisito que está bueno porque es como una barrera más para Uruguay para como ver un poco el trasfondo de la persona, pero genera muchas veces complicaciones, por ejemplo en personas que nacen en un país, capaz que se van a los 2 años a vivir a otro país, nunca más lo pisan y entonces quedan en una posición donde tienen o que salir a conseguir un certificado de antecedentes penales del país donde nacieron, de donde capaz no tienen ni pasaporte, ni documentos de identidad, ni nada, o acreditar a migraciones que nunca pisaron ese país siendo mayores de edad. Que a veces también es igual de complejo que conseguir los antecedentes, porque tenés que conseguir documentos para acreditar eso. Entonces eso es en cuanto a antecedentes penales del país de nacimiento. Después les piden también carnet de salud, es un chequeo médico en cualquier clínica habilitada en Uruguay, y acreditar los medios de vida, que a diferencia de los Mercosur sí se le pide a la persona mostrar que cuenta con los medios económicos suficientes para poder vivir en Uruguay. Esto es acreditar que por algún medio percibe más de un salario mínimo al mes. Algo relevante en cuanto a las residencias extra Mercosur, como ven te piden muchos más requisitos, pero Migraciones te otorga la cédula por 2 años, básicamente presentando el pasaporte y una fotocarné. Con eso la persona ya puede empezar el proceso, le van a dar una cédula por 2 años y bueno, y después ir por ahí aportando el resto de los requisitos. Bien, muy bien. Y pasamos ahora a lo que veníamos ya adelantando antes del corte, residencia fiscal, los tiempos que lleva y los requisitos obviamente y también la documentación. Bien. Si querés empezamos por los requisitos, porque los tiempos debe ser más complejo en la residencia fiscal llegar a los requisitos, ¿no? Exacto. Porque ya hablamos de poner dinero. Claro, la residencia fiscal, ahí está como lo más complejo de alguna forma, es el tema de los requisitos, más que requisitos las distintas causales por las cuales un extranjero puede convertirse en residente fiscal uruguayo. Entonces, si bien hay varias, hoy son principalmente 3, te diría las causales más usadas. La primera es la permanencia. O sea, Uruguay en su normativa dice que si la persona pasa más de 184 días en un año calendario en Uruguay, es residente fiscal.
esa es como la más clara de alguna forma, porque vos decís, bueno, estuve 184 días, perfecto, podés pedir el certificado de residencia fiscal. Tiene igual como un giro que a veces lo vuelve un poco menos claro, que es que la normativa dice que las ausencias menores a 30 días corridos, o sea, si la persona, por ejemplo, sale un 1 de mayo de Uruguay y vuelve el 29, se considera como que estuvo en Uruguay a efectos de la residencia fiscal. Entonces, en la teoría la persona podría ir viniendo un día cada 29 y sumar, estar todo el año acá, pero hay una sentencia del TCA y también ha sido como el criterio de la DGI que no se abuse de esto. La persona tiene que apuntar a estar, para mí, unos 150 días de presencia efectiva en Uruguay, por lo menos como para estar tranquilo y tener certeza. Y bueno, sí aprovechar esas ausencias esporádicas, pero no abusar donde lo dejen un gris, que muchas veces, a ver, es como súper importante para el solicitante tener certeza de que a fin de año va a ser residente fiscal, porque lo necesita por ahí para presentar en bancos, por inversiones que tenga afuera, por cosas. Entonces está como el asesoramiento es ese, no abusar de esas ausencias esporádicas. Me imagino un argentino viniendo todo el mes de enero y después venir todos los fines de semana del año para poder llegar a completar. Claro, bueno, eso fue lo que pasó en el caso que llevó al TCA. Fue un español que estuvo 72 días en Uruguay, pero hacía eso, o sea, venía al menos una vez por mes. Entonces, si contaban esas ausencias esporádicas, estaba sobrado de días, pero la respuesta del TCA fue que las ausencias no pueden pasar a ser la regla, o sea, tienen que ser la excepción. Claro. Ese es como el primer criterio, que es el de permanencia. Igual, yo puse el ejemplo argentino porque me pareció que venirse los fines de semana estaría bárbaro. El español, venir todos los meses, le ha salido carito. Sí, total. Evidentemente se ve que podía. Se ahorraban muchísimo más impuestos de lo que eran los pasajes aéreos. Sí, total. Bueno, a ver, eso también le pasa mucho a argentinos, por ejemplo, que lógicamente Uruguay, bueno, al menos hasta hace poco, era mucho más caro que Argentina, pero decían eso, que por ahí viniendo a vivir acá, si bien gastaban más, lo que se ahorraban en impuestos era mucho mayor. Sí, sin duda. Entonces, bueno, y los pasos, ¿cómo? Sigo igual con los criterios. Entonces, ese es el de permanencia. Después hay un segundo criterio que ha impulsado mucho el mercado inmobiliario, la verdad, que es el de permanencia más inversión. Entonces, la normativa dice, si la persona invierte más de $550.000 en inmuebles en el país, en realidad es un monto que está fijado en unidades indexadas, hoy el equivalente es más o menos ese, y está 60 días al año, es también considerado residente fiscal. El fast track. El fast track, claro. Entonces, lo que tiene que acreditar la persona es, a fin de año, o sea, el 31 de diciembre, yo tengo en mi patrimonio inmuebles por un valor superior a $550.000, los tiene que haber adquirido desde que salió esa norma, fue más o menos 2021, y pasé 60 días efectivamente en Uruguay. Con eso es residente fiscal. Lo que tiene que ver la persona es qué hace con los 300 días que le quedan en el año. Un caso hipotético, un argentino, ponele que compra inmuebles, está los 60 días, pero están los otros 300 días en Argentina y la FIPO o ARCA, como se llama ahora, no le va a dar la baja nunca. Entonces, bueno, sí, ¿vas a tener doble residencia fiscal? Vas a tener una doble residencia fiscal que, como Uruguay solo te grava por lo que tenés acá, como que no tiene ninguna consecuencia tampoco negativa, pero tampoco te suman nada, porque no estás cumpliendo el objetivo. Bueno, sí, tiene la consecuencia negativa de que tenés que aportar en los dos países, que de la otra forma vos como extranjero tenés mucho menos tributación en Uruguay, o sea, estás pagando el de Uruguay más el de Argentina, pudiendo pagar solo el de Argentina, con un fee pequeño de... Claro, pasa que, como decía hoy, o sea, Uruguay solo te va a gravar por lo que vos tengas acá, y si no te graba con IRPF, por ejemplo, te va a gravar con impuesto a la renta de no residentes. A efectos de Uruguay, la verdad que no es que le genere ningún perjuicio, pero bueno, sí que definitivamente no cumple su objetivo. Entonces, el criterio de inversión está muy bueno, pero sobre todo para personas por ahí que esos viajeros eternos que pasan 3 meses en Miami, después se van a no sé dónde, coso, pero para el que quiere como sentar cabeza en un lugar es más complicado, la verdad. Y después, un tercer criterio que también se usa bastante, que por ahí es como
más subjetivo es el del centro de intereses vitales. O sea, vos a acreditar ante DGI que tu centro de intereses vitales está acá en Uruguay. O sea, que vos tenés tu casa acá, tu familia viviendo en el país, tus hijos yendo al colegio. Pero, Ahora, acreditar todo eso tiene que ser un trámite complejo. bueno, es un trámite, sí, relativamente complejo. La realidad es que en el caso, entro si quieren un poco más ahora sí en el trámite y en los requisitos. Eso es lo que hacen ustedes, además, ¿no? Claro, sí, nosotros lo hacemos en realidad en conjunto, siempre con un contador, que en definitiva es el que Claro, está claro. más interiorizado en impuestos. El proceso ante DGI tiene tres pasos fundamentales. El primero es inscribir a la persona como contribuyente, o sea, se le da el alta, se presenta como la información de esa persona física y se le da el alta en DGI. Eso no quiere decir que sea residente fiscal, simplemente que está inscripto en DGI. En segundo lugar, ya se presenta el formulario de Tax Holiday, que ahora explico un poco lo que es el Tax Holiday, que es algo que se habla mucho. Uruguay, yo como decía, solo te va a grabar por lo que vos tenés en Uruguay, pero hay una excepción a esto, que son los dividendos e intereses de inversiones financieras en el exterior. Entonces, por ejemplo, el que es accionista de una empresa fuera de Uruguay y percibe dividendos, o el que tiene bonos en Estados Unidos y percibe intereses, y es residente fiscal en Uruguay, nosotros, por ejemplo, vos tenés que pagar IRPF a una tasa del 12%. Uruguay lo que da es un tax holiday a nuevos residentes, donde por 11 años se los exonera el pago de ese impuesto. En realidad les da dos opciones. Le dicen, o quedás 11 años exonerado, o de lo contrario, quedás a una tasa del 7% de por vida. Ahí la persona elige, y eso es lo que se presenta. O sea, en DGI vos presentás un formulario de opción por ese tax holiday. Incluso antes de alguna forma de que te hayan otorgado o no la residencia fiscal. Ya se hace como paso previo, diciendo que la persona va a optar por ese tax holiday. Y lo último, que acá es como lo más complejo, es pedir el certificado de residencia fiscal. Ahí sí tenemos que acreditar a DGI que la persona cumplió con alguna de las causales. La DGI va a hacer un análisis de ese expediente, de la documentación que se aporta, por ejemplo, de los movimientos migratorios en el caso de la permanencia, de un certificado notarial de propiedad y los movimientos migratorios en el caso de permanencia más inversión. Y ahí, en caso de considerar que corresponde otorgar el certificado de residencia fiscal a ese solicitante, la DGI lo va a otorgar y con eso termina el trámite. La persona lo que recibe es un certificado de residencia fiscal. O sea, un certificado que dice que en el año 2024, por ejemplo, no sé, Juan Pérez fue residente fiscal uruguayo. Eso se tiene que hacer año a año. O sea, la residencia fiscal se va acreditando cada año. Uh-huh. Complejo de escuchar, pero bueno, por eso es lo bueno de tener personas como ustedes, estudios como ustedes, que le pueden solucionar todo en un solo lugar al extranjero, ¿no? Porque, bueno, yo voy a hacer una residencia fiscal, me enloquezco. Pero bueno, eso, saber que hay un lugar a donde dirigirse, que es el doctor Matías Rubira, y bueno, pueden organizar las cosas y que sea simple, una cosa que en principio parece con otras complejidades. Hay partes donde se debe documentar notarialmente, lleva algún requisito de los documentos donde deba intervenir un escribano. ¿En cuanto a la residencia fiscal o en general? A las dos, a cualquiera. Bien, sí. En la residencia legal, los escribanos intervienen mucho en lo que es acreditar los medios de vida. Entonces, en todos los casos donde la persona percibe una renta, un sueldo, una jubilación en el exterior, lo que la Dirección Nacional de Migración pide es que un escribano uruguayo tome esa documentación y haga un certificado donde diga, no sé, que el solicitante X percibe tal cantidad mensual por su jubilación en, no sé, Estados Unidos. Ahí el escribano le tiene que pedir toda la documentación del país de origen y expedir ese certificado. Uh-huh. En la parte de residencia fiscal interviene el escribano para el tema de hacer un certificado de propiedad de las inversiones en inmuebles. Uh-huh. Bien, perfecto. ¿Hubieron ahora cambios que ayudan en la situación de
de los cubanos y cambios también en general con el pasaporte, pero eso es en cuanto a la ciudadanía, estoy mezclando temas. Pero como has salido recientemente en la prensa, quería preguntarte bien cuál es el cambio, primero del pasaporte y después respecto al tema de los cubanos que no podían acceder tenían problemas para la residencia legal y luego, bueno, también para el trámite de ciudadanía, ¿no? Bien. Esto del pasaporte que la gente está tan contenta, ¿qué es? Bien, me acuerdo cuando vine hace un año hablábamos de ese problema que tenía el pasaporte uruguayo, que es que a los ciudadanos legales Uruguay no les reconoce la nacionalidad. O sea, por un tema que tiene la Constitución uruguaya, es de los pocos países del mundo donde vos no podés ser nacional uruguayo, salvo que hayas o nacido en Uruguay o tengas padres o abuelos uruguayos. Esto lo que generaba era que a los ciudadanos legales, o sea, al extranjero que se vuelve ciudadano en Uruguay, le entregaban un pasaporte que en el campo de nacionalidad decía, por ejemplo, no sé, un cubano decía cubano en vez de uruguayo. Venezuela. Lo mismo en el código de abajo del pasaporte y además obviamente tenía el país de nacimiento. Esto generaba como alguna forma de pique de desconcierto cuando la persona llegaba a un aeropuerto. Imagínate que iba a viajar a Estados Unidos, llegaba una persona con un pasaporte uruguayo, pero que en nacionalidad decía otra nacionalidad, que en el código, en vez de decir el código... O visas que a los uruguayos no se le exigían como en Europa y a otros ciudadanos sí. Exacto, que en el código también no decía el código de Uruguay, y ese era el problema. Si la persona era, por ejemplo, argentina, digamos que tiene requisitos de visa similares a Uruguay, no generaba mayor inconveniente, porque la persona igual podía ingresar como argentino, entonces Claro. quedaba por ahí. Pero ponele, no sé, una persona cubana que quería viajar con un pasaporte uruguayo, los requisitos a nivel de visa iban a ser los mismos que para un cubano. Y a la vez, ya el trámite de la visa era como distinto, o las embajadas presentaban como cierto rechazo a hacerlo por ese hecho de que el pasaporte Solo tampoco por la reflejaba leyenda. la realidad. ¿Y cómo claro. lo solucionaron? ¿Le pusieron...? Claro, lo que solucionaron es el tema del pasaporte. Hoy Claro, en pero realidad, ¿qué? Porque nacionalidad sigue... ¿Le cambiaron ciudadano en lugar de nacionalidad? ¿Qué hicieron? ¿Por qué? claro, el tema de la nacionalidad todavía no se resolvió. No se resuelve ni se va a resolver porque es por la Constitución. Sí, a ver, hay proyectos de ley, capaz que se le podría buscar una vuelta, Una pero interpretación. hoy no está resuelto. Lo que se hizo fue el campo de nacionalidad, ahora dice nacionalidad / ciudadanía, Claro. y dice uruguayo. Exacto, le agregaron ciudadano por eso. Y a la vez se eliminó, que esto es nuevo y no hay capaz tantos pasaportes que lo tengan, pero se eliminó el lugar de nacimiento. El pasaporte en general dice dónde nació la persona, y ahora como para evitar esa discriminación lo eliminaron. Bien, Entonces quedó un pasaporte totalmente funcional. exacto. Y el código de abajo también. Código de abajo también. Le arreglaron. Bueno, y con los cubanos, ¿qué? Sé que hubo una solución parcial, gente que tenía que irse a Brasil, hubo como un decreto, una ley, no creo que fue un decreto que vino como a regularizar cierta situación, pero hasta cierta fecha de ingreso al país. Los que ingresaron posterior siguen con alguna problemática. ¿Qué pasó entre aquel programa, entre el año pasado y este? Bien, el problema, como en muy resumidas cuentas que había, era muchos, por ejemplo, ciudadanos cubanos, entre otras nacionalidades, donde tramitar una visa para entrar a Uruguay desde Cuba es muy difícil. Entraban en forma, no sé si irregular, pero entraban sin visa a Uruguay. Llegaban a la frontera y lo que hacían era, como no tenían visa, pedir refugio. Entonces decís, no, mira, yo quiero pedir refugio. Perfecto, adelante, te van a sellar el pasaporte, vos vas a poder a partir de ahí tramitar en un par de semanas una cédula de identidad válida por 2 años, porque tenés refugio en trámite. Pero en general los motivos de ese pedido de refugio no eran motivos humanitarios, de persecución o de que la vida de la persona corriera peligro, sino que eran más bien como económicos, de alguna forma. Eso a lo que va a llevar es que eventualmente cuando se analice la petición de refugio de esa persona, que lleva igual 3, 4 años, pero cuando se analice se lo iban a rechazar, casi que seguro. Y ahí la persona quedaba en una situación donde no podía tener más cédula y tampoco podía aplicar a la residencia porque había entrado sin visa a Uruguay. Lo que se hizo fue un nuevo tipo de residencia para las personas que habían entrado pidiendo refugio antes de mayo de 2024, llama residencia por arraigo. Entonces, ese ciudadano cubano que estaba como en ese gris,
Ahora lo que puede decir es, mira, yo entré, pedí refugio, trabajo en Uruguay hace un año, o tuve un hijo acá en Uruguay, tengo mi familia en Uruguay que son residentes legales, y quiero aplicar a la residencia. Ahí le van a pedir obviamente los requisitos que le piden a los nuevos residentes, pero va a dejar de ser refugiado en trámite y va a pasar a ser residente legal. Entonces se solucionó para todas las personas que estaban en esa situación. El tema de solucionarlo para adelante es que, claro, vos no podés fomentar de alguna forma que se siga haciendo eso, que de alguna forma es irregular. Tendría que haber capaz que otra solución, pero bueno, sí se hizo para los que ya habían entrado. Bien, perfecto. Bueno, vamos a una tanda, Edelman. 093-416-299, el número de WhatsApp por escrito. Vamos a una tanda y enseguida estamos de regreso con más del tema de las residencias. 093-416-299, el teléfono de WhatsApp donde si dejan su nombre y 3 últimos dígitos de cédula pueden participar de un premio cortesía de Live for Life. Y le cuento algo. ¿Qué me va a contar? ¿Con qué disparate me va a salir? No, mire, estoy acá de casualidad. A ver, ¿qué hizo? Hizo el asado en el... Tiene un medio tanque de plástico. Lo escuché Claro, en programa. se le ha dado por hacer asados ahí. Va a terminar mal. ¿Sabe que toqué la heladera y estaba haciendo como una vibración chiquitita y ChatGPT me dijo que era un tema de tierra? Me puse a tratar de arreglar. Metió los dedos en el enchufe. No sabe mira, estoy vivo gracias a que me saltó la diferencial y puedo vivir, pero no sabe el problema. Mire, Edelman, yo le voy a decir la solución a usted y a todas las personas que puedan estar escuchando. Hugo Rivero Suárez es un técnico especialista con certificación de UTE, autorizado desde hace más de 30 años que trabaja. Es imponente. Yo tuve experiencia propia porque trabajó en una casa que yo hice con toda la parte eléctrica. Nunca tuve un problema, quedó todo espectacular. Le digo que vamos a ir viendo, hay muchos casos donde la gente no piensa en qué electricista manotea el primero que encuentra, no piensa en la especialidad, no piensa en lo que significa ser certificado por UTE, ser autorizado. Así que Hugo Rivero Suárez es la solución para esos casos como el suyo y para en muchos casos más que vamos a ir viendo en muchos programas más adelante. En algunos casos es una cuestión de vida o muerte. No, es que hay que tener precaución. La gente se lo toma muy por arriba, el tema eléctrico, y no es de esa manera. O sea, nunca pasa nada, pero cuando pasa es, como dice usted, una cuestión de vida o muerte. ¿Dónde pueden encontrar? Hugo Rivero Suárez, técnico electricista autorizado por UTE con más de 30 años de experiencia. Lo ubican al 097-519-816. 097-519-816. Bueno, y por estos y más consejos, síganos también en nuestras redes, como ya dijo Edelman al principio, estamos en todas, Facebook, Instagram, ex Twitter, YouTube, y ahí van a encontrar estos consejos y muchos más que le damos de experiencia propia, porque nosotros no recomendamos algo que no hayamos experimentado, vivido o utilizado los servicios. Bueno, continuamos con el doctor Matías Rubira, hablando el tema de residencia. Hablábamos recién fuera del aire qué atractivos tiene el país para los extranjeros, ¿no? Que a veces muchos uruguayos decimos, pero ¿qué le ven? En lo personal, yo que he viajado mucho, sí que le veo, lo vuelvo a elegir una y otra vez, porque hay cosas que la gente critica y son peores en otro lado, pero las ve por televisión o todo lo más y ve lo que te arma una película, pero el día a día, la vida, es complejo en todos lados. Y acá hay muchas cosas muy valorables que no nos damos cuenta. Totalmente. Es algo recurrente que me pasa, que gente por ahí que sabe que estoy en el rubro, que me dicen, ¿qué encuentran los extranjeros en Uruguay? Al uruguayo le pasa mucho como que le cuesta valorar de alguna forma lo que tenemos, capaz que porque siempre lo tuvimos, pero a ver, lo que encuentra el extranjero en Uruguay es un lugar como estable, alejado de todo el ruido, donde puede desarrollar su vida sin mayores trabas. Es un país, la verdad, donde independientemente del gobierno de turno, las reglas de juego son en general las mismas. O sea, se cuida mucho lo que es la seguridad jurídica, las normas a nivel impositivo, laboral, de empresas. O sea, es un país donde la persona puede proyectarse, puede invertir con tranquilidad. Y eso el extranjero, por ejemplo, de
de la región, sin ir muy lejos, por ahí un argentino, un brasilero, donde capaz que es un poco más así en cuanto a normativa, a locura y todo, lo valoran mucho. Por ahí alguien que no quiere tomar tanto riesgo, sabe que en Uruguay, tanto para vivir como para invertir, se va siempre a respetar esas reglas. Y después, ya si nos vamos por ahí, no sé, alguien de Estados Unidos que decide venir a vivir, alguien de Europa que decide venir a vivir, si está loco, en realidad no, o sea, son por ahí como zonas del mundo donde están muy inmersos como en un ruido y en una locura, que es muy común que llegue un momento que la gente dice, bueno, quiero un cambio, quiero más tranquilidad, y la verdad que no hay mejor país que Uruguay para eso. O sea, realmente encuentran acá un lugar donde tienen por ahí capaz que las mismas comodidades que en sus países, pero donde pueden llevar un estilo de vida mucho más tranquilo, como decías vos también, por ahí alguien que tiene una jubilación o inversiones afuera, la plata les rinde un poquito más, aunque Uruguay lo encontremos caro, hay países más caros también. Entonces, mi experiencia es que el extranjero que decide venir a instalarse y apostar por el país, se va copando y la verdad se va quedando. O sea, son más los que se quedan que los que se van, bastante más. Bien, perfecto. Las evoluciones de la residencia en estos últimos años, obviamente que lo ves a más, ¿no? Viene incrementándose, pero con mucha fuerza. O sea, ¿cómo has visto esta evolución en los últimos años? Bien en realidad te diría estable. Uruguay tuvo un pico muy grande de solicitudes en pandemia, por un lado por el buen manejo que hubo de la pandemia dentro de Uruguay y también por el mal manejo en algunos países. La verdad que de alguna forma, si vos ves las nacionalidades de las personas que solicitan residencia en Uruguay, termina siendo de alguna forma como un espejo de la inestabilidad en el mundo. Entonces, por ahí tuvimos un momento por 2018 donde había mucho la solicitud de Venezuela, de Cuba también. Después en pandemia fue impresionante la cantidad de argentinos que estaban encerrados. Estaban encerrados y se vinieron. También más allá del encierro, las políticas fiscales no acompañaban, las restricciones cambiarias, o sea, toda la inestabilidad argentina se veía reflejada en Uruguay y eso traía gente. Hoy son muchísimos los brasileros que están eligiendo Uruguay, están al nivel de los argentinos, casi te diría, de cada vez más, que eligen tanto para venir a vivir como para desarrollar negocios, para invertir. Y bueno, lo mismo con ciudadanos americanos y europeos. Es eso, Uruguay es un espejo del mundo de alguna forma, y como se va moviendo el mundo, se van también moviendo las solicitudes de residencia acá. Y a raíz de tanto ciudadano, europeo y norteamericano y brasilero, la compra de inmuebles para los extranjeros, ¿un extranjero acá puede venir y comprar o tiene que hacerse residente legal primero, o cómo es el mecanismo? Bien, eso la verdad que es una ventaja enorme que tiene Uruguay, que no tiene mayores restricciones para que un extranjero pueda invertir. Sea en empresas donde no necesitas tener una contraparte local, o sea, un extranjero puede abrir una sociedad, no sé, quiere poner un supermercado y puede hacerlo sin necesidad de tener un socio local. Y a nivel inmobiliario lo mismo, o sea, el extranjero puede comprar campos, no hay limitaciones para que compre tierra tampoco en el país, puede comprar inmuebles y no es necesario, la verdad, ni que tenga residencia legal ni fiscal. Muchos eligen hacerla porque el hecho de tener cédula después te facilita muchos trámites, o sea, y es como que un paso más que dan en ese afán de venirse. Pero en realidad un extranjero puede comprar un inmueble en Uruguay sin mayores igual que vos o que yo. O sea, Uruguay te diría que el mayor requisito que tiene para que extranjeros inviertan acá, y que para mí está muy bueno, es a nivel de diligencia de vida y de poder probar el origen de esos fondos. Sí hay una política muy fuerte y muy controlada en lo que es la prevención del lavado de activos. Entonces, como que el requisito, si querés llamarlo, para que un extranjero pueda venir y comprar una casa, es bueno que pueda probarte que esos fondos que van a venir al país
tienen un origen lícito. Legítimo. Lo mismo si quiere invertir a través de una cuenta bancaria, para todo te lo van a pedir en Uruguay. O sea, hay un control muy fuerte en esa materia. ¿El gobierno chino podría venir y comprar todos los campos del Uruguay? Bueno, ahí siendo un gobierno es distinto. China tiene tremendas complicaciones de visado, yo ya lo he contado acá. O sea, Uruguay, perdón, para los chinos. Es muy, muy complejo. Yo tuve un juicio grande, muy grande, de que la parte que hacía el reclamo, que le debían plata, era una empresa que era mitad del gobierno, y mitad, porque allá hay muchas de estas privatizaciones, entre comillas, empresas que son mitad del gobierno y mitad particulares. Incluso le habían negado la visa a la abogada de la parte del Estado. Uruguay para la visa de los chinos, o sea, el chino directamente no puede entrar a firmar, casi. Es muy complejo que le den visa para venir. No digo para invertir o algo, ya para venir. Es muy, muy complejo. Le digo eso, le negaron la visa a un abogado del Estado chino para venir a un juicio que esa empresa tenía acá. O sea, si sos cubano, te aplaudimos, te venimos con alfombra roja, te decimos presentate así, decí que sos esto y lo otro y entrás así, pero si sos chino te... Bueno, no sé el historial del tema de las visas, por qué cuesta tanto, porque qué requisitos hay, qué pasó, no sé. La visa lo que tiene es que, a diferencia de muchos países, si vos entrás legalmente a Uruguay, o sea, si vos entrás con una visa de turista, de negocio, de trabajo, de lo que sea, eso te abre la puerta para convertirte en residente legal. Pues si vos entraste ilegalmente al país, podés aplicar a la residencia y ser uno más. Entonces la verdad es que sí, se pone como bastante trabas a nivel de los trámites de visa, sobre todo más para el lado, al menos que he notado yo, más para el lado de países de esa región, de China, de estados, yo qué sé, bueno, para un ciudadano de Pakistán, por ejemplo, acceder a una residencia uruguaya es muy difícil que se la otorguen. Y creo que va un poco por ahí también, por el hecho de que de alguna forma otorgar una visa es abrir la puerta a que la persona pueda ser residente legal. Son pocos países los que requieren visa para entrar. Sí, son pocos, pero... Son pocos, Uruguay le requiere visa a pocos. A Uruguay le requieren visa a pocos. Y Uruguay también, o sea, acá un europeo puede entrar, un norteamericano puede entrar, todos los ciudadanos americanos en general pueden entrar sin visa. El tema es más con países como del Oriente, digamos. Sí, pero ya le digo, el tema de China, o sea, es bastante complejo, porque lo viví en ese caso, que fue complejo porque no podía venir la abogada, si bien la abogada era yo, pero ella quería estar, obviamente, y no la dejaron. Tuvo que venir el representante uruguayo, que ni siquiera hablaba, bueno, que no, era complejo el tema del idioma para vincularse con ellos, porque bien, a veces... aunque sean profesionales del Estado y todo, el inglés con los chinos es difícil, o sea, tienen un inglés difícil, no entienden nada. Y bueno, además el tema horario, porque cuando yo me despertaba ellos ya se estaban acostando, fue 12 horas de diferencia, hablábamos tipo a las 6 de la mañana, que eran las 6 de la tarde allá, hablábamos a esa hora, porque ya más tarde, ya como era abogada del Estado, ya no trabajaba y no hablaba. Entonces era todo muy, muy complejo, además era un juicio que requería hablar bastante. Así que ya lo viví eso de las visas en carne propia. No, pero lo que me preocupó es que cualquiera puede venir, cualquier extranjero puede venir, empezar a comprar tierras en Uruguay y que pueda llegar a haber una alta concentración de tierras uruguayas en manos de personas. Te habla como los señores populistas, la extranjerización de la tierra. Y sí, de alguna forma. Sí, dice todavía. Y de alguna forma puede llegar a ser un problema. O sea, ¿cómo va a ser un problema? Y bueno, a ver, es en realidad inversión que entra al país. Hoy no es un problema, no está tampoco cerca de serlo. ¿Pero de qué forma podría ser un problema? ¿Pasaríamos a ser otro país? Piense lo que dice. No, simplemente... O sea, en un país con reglas claras, jurisdicción clara, el hecho de que la gente compre una casa, ¿qué tiene que ver? No, que tengas una gran extensión de tierras concentradas. Pero es que van a ser tierras uruguayas igualmente, es un disparate que dicen los populistas, ese asusta cuco que siempre tienen que decir, como otras pavadas que dicen, eso es parte de lo mismo. La tierra está en Uruguay, no va a ir a ningún lado. ¿Qué piensa usted? ¿Que alguien va a arrancar un pedazo de tierra y anexarlo a Brasil? ¿Y pasamos a perder territorio? No, claro, vos también, vos podés limitar lo que la persona puede hacer con esas tierras. No es que te van a instalar un centro nuclear ahí al lado de Paso de los Toros. Que está en Uruguay, tiene las reglas de Uruguay, o sea, para todo va a tener que cumplir las reglas de Uruguay. Sí. En un país con libertad, no importa quién sea el propietario.
bueno, con los desarrolladores, tanto de edificio que se ve hoy en construcción, hay un porcentaje importante que son comprados por extranjeros de esas unidades. O sea, un porcentaje considerable seguramente. Es que siempre facilita. En un país libre, democrático, no debería de ser un problema que usted vaya y compre una propiedad en Miami, o vaya y compre en España, o vaya y compre en Italia. No debería de ser un problema. Es un problema justamente ciertos gobiernos dictatoriales que de ahí viene la historia de la extranjerización. ¿No? ¿Cómo se va a extranjerizar? Es un disparate jurídico. No se extranjeriza, es una cosa que no. Entonces, no le pongamos cucos a la gente. Para ir terminando ya y redondeando, ¿qué problemática general encontrás que puedan ver los extranjeros? ¿Qué es lo más frecuente que le podrías decir a la gente, che, antes de viajar esto, o tal trámite para tales nacionales o para tratar tales ciudadanos de tal lugar? Bien, bueno, a nivel de residencia legal, por ahí el hecho de ordenar previamente todos los documentos y de planearlo con anticipación. Es común por ahí que, yo que sé, que el extranjero llegue con la valija, bueno, hola, aquí quiero hacer la residencia, y lo único que tiene capaz es el pasaporte vigente. Entonces sí está bueno, siendo una decisión que es importante y que en general, salvo casos extremos, no se toma a la ligera, aprovechar esa etapa previa para interiorizarse en los requisitos, en qué documentos voy a necesitar, o sea, y en ya venirse con un plan ordenado, tanto a nivel migratorio de alguna forma, o sea, de los procesos migratorios, como económico. Yo siempre digo, la verdad, Uruguay como que no es un país para venir a probar suerte, o sea, no es un país donde por ahí abunde la oferta de trabajo, así como de oportunidades así, más base. Entonces sí, también mi consejo en general es venir con algo ordenado, el que puede y no es que está súper apurado por mudarse. Ordenar también esa parte económica, por ahí ir viendo un poco, hacer un tanteo antes de tirarse al agua de su rubro, de qué tantas oportunidades hay a nivel laboral. Entonces, capaz que un consejo también es ese, como antes de tirarse al agua, ver un poco qué tan profunda está y si es viable su proyecto en Uruguay. Bien, perfecto. Bueno, te agradecemos, Matías, por haber venido. No sé si querés decir tus redes o dónde te pueden ubicar. En Estudio RBA pueden googlear ahí, o Residencia SUI, nos encuentran. Estudio, llamando saludos al equipo. Para que Matías Rubira va con B corta, o sea que sería RB corta A. RB corta A. Bien, perfecto, para que puedan googlear y encontrarlo. Así que bueno, ya saben, si precisan cualquier tema de residencias, él es el mejor especialista en el área. Vamos a una tanda y venimos con el tema de vida saludable. Exactamente. Muchas gracias, Matías, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. 093-416-299. Ya volvemos. Doctora, ¿va a decir el número? No me diga eso, que digo mi número, por favor. Sexta temporada de Ideas y Contenido, todavía no se recuerda el número de 093-416-388. 299. No, estaba mirando el 388 del CGP. No me diga eso. 093-416-299, el número de WhatsApp para participar de un premio para los oyentes el último sábado de cada mes, cortesía de Deli for Life. Y bueno, ahora vamos a hablar de qué es realmente la celiaquía, desmitificando conceptos erróneos. Este espacio es presentado por Deli for Life, alimentos ricos y saludables para toda la familia, y Sucracero, el verdadero sabor del azúcar, 0 calorías. Bueno, primero vamos a lo básico de lo básico. ¿Qué es la celiaquía? La celiaquía no es ni una alergia ni una intolerancia pasajera, es una enfermedad autoinmune crónica que afecta al intestino delgado cuando una persona consume gluten. El gluten es una proteína que está en el trigo, en la cebada y el centeno, y ojo que a veces también puede estar en la avena o en muchos otros alimentos, pero es por contaminación cruzada que se contaminan los productos y eso hace que el gluten esté presente. ¿Y por qué antes no se hablaba tanto de esto de celiaquía y ahora se descubren tantos casos, que parece que cada vez hay más? Bueno, tenemos una situación, es que la celiaquía afecta aproximadamente al 1% de la población mundial,
pero solamente el 80% de los celíacos, perdón, solamente el 20% están diagnosticados, o sea, que el 80% de los celíacos siguen sin diagnóstico. O sea, se habla cada vez más del tema porque evidentemente está empezando a haber mucho más conciencia, más conocimiento del tema. Mucho tiene que ver también con la sintomatología, es decir, cuando uno tiene, o sea, cuando un celíaco come gluten, el sistema inmunológico ataca al intestino de la persona y le daña las vellosidades que absorben los nutrientes y empiezan a tener síntomas como diarrea, hinchazón, fatiga, anemia e incluso a largo plazo pueden haber complicaciones más serias como osteoporosis, problemas de fertilidad y hasta cáncer de intestino. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted empieza con diarreas, lo primero que asume es comí algo mal. Cuando son frecuentes y demás, uno consulta al médico y el médico le da una batería de cosas, antibióticos, complicaciones. Va resolviendo los síntomas asociados. Y antes no habían estos kits que hay ahora que hace una prueba rápida para poder hacer un análisis y decir, bueno, hay ciertas probabilidades. Entonces, como que lo que se atacaba antes eran los síntomas y llegar al diagnóstico correcto era bastante complicado. Entonces lo que sucedía era que no se sabía mucho, no había tantos casos. Ahora hay muchísimo más información, se puede llegar a entender mucho más del tema. Sin embargo, ojo que lo que acabo de mencionar, que hay unos test rápidos, son test que guían al médico en el sentido de decir, bueno, por acá puede estar el problema, pero no son confirmación. Hay muchos temas muchas enfermedades que pueden ser similares en el sentido de las características. Está la celiaquía, está la intolerancia al gluten, está la alergia al gluten, son todos temas muy diferentes que no quiero abordar en este programa, pero en el mes de mayo vamos a ir abordando las distintas dolencias, cómo es cada uno, pero un diagnóstico de celiaquía no es algo que digas, porque ahora se está de moda, me siento mal, estoy con dolor de panza, hinchazón de panza, debo ser celíaco. No necesariamente esos síntomas son de celiaquía, como también no necesariamente esos síntomas son de otra cosa. Entonces ahí cuando uno sí puede recurrir al médico y decirle, mira, tengo estos síntomas, y el médico va a ir por pasos. El primer paso puede llegar a ser este test que le decía, que es un test rápido. El segundo paso es el análisis de sangre. En el análisis de sangre se van a buscar una serie de anticuerpos que pueden indicar la presencia de celiaquía. Y en el caso de la confirmación final se da por una biopsia intestinal. Obviamente no se puede hacer al revés, uno no va a arrancar con una biopsia porque es lo más invasivo de todo, ¿no? La biopsia intestinal significa que se saca una pequeña muestra del intestino, se analizan las vellosidades y se ve si está alterado el sistema del intestino, donde no se olviden que el intestino tiene una serie de vellosidades a través de las cuales absorbe los nutrientes que después nos alimenta. Entonces, a veces se empieza a dar situaciones de que en los niños puede tener problemas de crecimiento, en los adultos empieza uno a adelgazar sin explicación, o sea, porque no está alimentándose o nutriéndose como corresponde, y a veces es simplemente una cuestión de que le faltan ciertos nutrientes que salta por otro lado y ya tenés otra enfermedad o tenés otro problema, o tomá, te doy más de este nutriente, te doy más calcio, te doy más, no sé, el nutriente que esté faltando se lo suplementan, cuando en realidad el problema es que por más que se lo des suplementado, si el cuerpo no tiene la capacidad de absorberlo, ese suplemento va a excretarse completamente y se va a ir y vamos a seguir con el problema como si nada. Entonces, por eso se hace tan importante el correcto diagnóstico. Y entonces tener muchísimo cuidado, prestar mucha atención a esos síntomas que, como decía, son generales, pero que pueden llegar a estar indicando un tema con lo que es las posibilidades de lo que puede llegar a ser una posible celiaquía. Sí. Sin duda es complejo, ¿no?
pero hay que estar alertas. No, sin duda, sin duda. Y tener presente que ser celíaco no es una moda, o sea, no es una condición de vida, o sea, uno no dice... ¿Cómo va a ser una moda? Digo, con todo el trastorno que significa en una familia tener a alguien, ¿no? Que hay que cocinar y todo eso aparte, y la contaminación cruzada y todo eso, o sea... Lo he escuchado. Por Dios. Lo he escuchado. O sea, hay muchísima gente insensible todavía al tema celiaquía, que no conocen, que no entienden, no les ha pasado, no les ha tocado de cerca y por lo tanto no entienden muy bien cómo es, por qué y demás. Y hay una cierta insensibilidad. Hace unos años atrás trajimos en un mes de mayo, trajimos al programa personas que nos contaban sus experiencias y realmente les han pasado cosas feas de discriminación, o sea, de tener que llevarse sus viandas a la escuela separadas porque en la escuela no tiene ningún tipo de vianda para el celíaco, o sea, le dan de comer a todos los compañeros y vos no podés comer la comida que comen los otros. Lo mismo pasa en los cumpleaños, o sea, las dificultades que hay claro, en el cumpleaños todos quieren comer la torta, vos tenés que o llevarte tu torta o tu pedacito, lo mismo no podés comer los snacks, no podés comer las cosas que hay en la mesa, no podés comer los panchos, las pildoritas y todo lo demás porque todo tiene gluten. Y entonces eso complica enormemente, o sea, la vida del celíaco. Si no se logra una sensibilización de la población, pueden llegar a ser muy crueles. Los niños, los adultos. Escuché en un programa de radio a una de estas personas muy, pero muy conocida, muy influyente, que hace reír mucho a la gente en otra radio, diciendo cada barbaridad, chistes muy feos, pero muy feos. Sobre el celíaco, que realmente daba pena, o sea, cómo se burla de esas situaciones. Entonces tenemos que tener empatía, tenemos que tener un poco más de sensibilidad, entender que la celiaquía es en realidad la celiaquía es una enfermedad, pero ser celíaco no es una enfermedad. O sea, una persona que es celíaca lo que tiene es una condición de por vida, pero la celiaquía sí es una enfermedad y esa enfermedad se produce cuando el celíaco consume gluten. Por lo tanto hay que separar lo que es la condición de la enfermedad. Entonces, lamentablemente... En la medida en que no consuma gluten es como que no la tuviera la enfermedad, o sea, no tiene las secuelas. Imagínese usted va... Está dormida, la adormece. Exactamente. Imagínese que usted va al médico, todos los ojos rojos, saliendo de agua por la nariz y dice, doctor, estoy con una alergia impresionante. ¿Qué le pasó? No, entré a limpiar un cuarto y el polvo me generó. El médico va a hacer, primero le va a dar un medicamento para sacarle toda esa condición y después le va a decir, señor, no vuelva a entrar al lugar donde hay polvo. ¿Por qué? Porque usted es alérgico al polvo, no se someta al polvo. Acá no tenemos un medicamento que le haga reducir los síntomas. O sea, el único medicamento es no consumir gluten. O sea, no tiene otra opción más que decir 0 gluten en la dieta. El problema es mucho más grave, o sea, porque si usted me dice, bueno, ¿y qué tiene gluten? Bueno, hoy decíamos, todo aquello que tiene trigo, avena, trigo, cebada y centeno. Son los 3 elementos que tienen gluten en su composición. Entonces no puede comer pan, no puede comer galletita, no puede comer una cantidad de cosas que están asociadas a eso. Pero no alcanza con eso, porque usted sabe qué cantidad de gluten es la que puede llegar a enfermar a una persona con celiaquía. Estamos hablando de menos de 20 partes por millón. 20 partes por millón, como para que se hagan ustedes... No se puede ni pensar en la cabeza eso. No. Si usted me dice, se me cayó una amiguita de pan... Es mucho. Eso tiene 200, 300, 500 partes por millón de gluten. O sea, por eso la contaminación cruzada. Por eso es tan importante la contaminación. Y el gluten vuela. O sea, la harina, usted agarra y va a cocinar con harina. Queda toda o sea... Pase después que terminó de cocinar con harina. No quiere saber eso Pase realmente. un trapo por los muebles y va a ver cómo hay harina. Ni pasar trapo. Si yo voy a cocinar con harina, usted haga de cuenta que en mi casa nevó. yo dejo todo blanco. Es como si hubiera nevado.
Vuela de forma impresionante. Y no solamente vuela, porque uno dice, no, ¿sabes qué? Yo para cocinar sin gluten lo que voy a hacer es limpiar toda la cocina antes de empezar y no voy a usar nada que tenga gluten. Entonces limpia todos los utensilios, limpia la mesada, limpia los muebles, limpia todo, el horno, el interior del horno, limpia absolutamente todo. Y después agarra y empieza a usar una harina que está certificada libre de gluten para asegurarse que está haciendo todo bien. Agarra la batidora, empieza a poner y claro, prendió la batidora y adentro del motor de la batidora estaba lleno de gluten también. Y en el momento que arrancó, lanzó Así gluten. que el horno también, el gluten sobrevive de todo eso, queda ahí. El gluten no se destruye con el calor. O sea que está ahí. O sea, el tema es si vuela o no vuela. Pero claro, uno pone la torta en el horno y ¿qué lo pone? Con convección. Y ya, la convección hizo mover el aire de adentro del horno, hizo volar el gluten que había pegado en una pared y quedó O sea que es muy difícil en una casa donde hay una familia que uno tiene la condición de celíaco y el resto no, utilizar harina, porque si me dice que hasta ahí adentro un motor de una batidora... Por lo general, las familias se solidarizan con la persona que tiene la comen todo sin gluten. Y comen todo sin gluten, tratando de buscar, es imposible. O tratar de no cocinar con harinas, porque, a ver, tampoco es que se termine el mundo, ¿no? Compra hecho. Uno puede, por ejemplo, dice, tengo muchas ganas de comer una pizza. Bueno, pueden comer toda la familia la pizza sin gluten. O sea, es espectacular y es riquísimo. Hemos probado acá pizza sin gluten, que es más crocante, incluso mucho más rica. Hay quienes dicen, no, pero yo quiero no sé, algo diferente. Hoy día lo que pasa es que ya hay casi todo. O sea, un plato de pasta, una vez o lo otro. O sea, hay absolutamente de todo sin gluten que pueda decir, comemos todos sin gluten. Pero si se le ocurre algo que diga, no, esto lo quiero de esta forma. Bueno, perfecto, uno puede comprárselo ya hecho y no hay ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Ahora, si deciden cocinar en la casa sin gluten, realmente las medidas que tienen que tomarse son bastante complicadas. De hecho, hoy en día el Ministerio de Salud Pública... Si decide cocinar con y sin gluten. Si decide sin gluten, bueno, en algún momento se le va a descontaminar, será un proceso, pero en la medida en que no va a durar toda la vida el gluten ahí flotando, ¿no? Bueno, hasta que no lo retire vas a quedar donde esté. O sea, el gluten vuela con el viento, con el aire, con los movimientos. O sea, uno camina y genera movimientos de aire y esos movimientos de aire van moviendo el gluten. Se retira con un trapo húmedo cuando uno retira, o sea, cuando uno se adhiere al trapo húmedo, o sea, pero es con la limpieza que se va el... Digo, por ejemplo, los gluten que dice usted en los motores y todo eso. Queda de por vida. ¿De por vida? Sí. Tienen que cambiar los elementos. Lo que pasa es, claro, o sea, no se puede reutilizar una máquina que fue usada con gluten, después usted no puede usarla en una cocina sin gluten. O sea, realmente tiene que desarmarlo todo, hacer una limpieza profunda y así todo. Yo no sé si realmente puede lograr que eso quede sin gluten. O sea, porque, ¿qué pasa? El motor empieza a lanzar de a poco, no es que sale todo junto y lo prendió y salió todo. O sea, realmente es... Entonces estoy pensando una cosa, en los restaurantes que tienen las dos cosas, es muy complejo esto de la contaminación cruzada. Súper complejo. La Intendencia y el Ministerio de Salud Pública no quieren habilitar restaurantes que hagan las dos cosas. O sea, o es todo libre de gluten o es todo con gluten. O si vuela y es en esta condición, tendría que tener como dos cocinas totalmente separadas y alejadas bastante. Exactamente. O por lo menos separadas con separadores físicos. O sea, tener una pared, puede ser una pared de yeso, ¿no? O sea, pero hacer un tabique divisorio y totalmente cerrado. Sí, y personal totalmente distinto, porque ya una persona que vaya y venga. Sí, por lo general lo que utilizan son túnicas, que uno se saca la túnica, se pone la túnica y de esa forma, con la túnica lo que hace es tapar la ropa. La túnica queda dentro del área libre de gluten y entonces se saca la túnica al momento que va a salir. Lo mismo en el calzado. Ojo, el calzado es súper importante también. O sea, si uno va y pisa la cocina con gluten, cuando entra al otro lado... Pero si usted venía con la ropa con gluten y se pone la túnica arriba, ya contaminó la túnica. La parte de adentro. La parte de afuera. Bueno, pero cuando usted hace así para ponérsela, vuela. Bueno, hay un área intermedia. Si usted me dice que vuela. Hay un área intermedia en la cual uno tiene que hacer esa operación, se hace en un área intermedia. No es lo que he visto yo cuando voy a hacer embargos. Yo no veo una operación para el área intermedia. No, yo entiendo lo que usted dice, o sea, y es complicado, no es una operativa sencilla, hay que no veo una cápsula que diga se encierra acá y se cambia la túnica. Bajan, se ponen la túnica ahí donde está todo. Yo lo que veo en los restaurantes... O van al lado y se ponen la túnica ahí. Yo lo que estoy viendo en los restaurantes que agarran y se dicen, nosotros lo hacemos totalmente libre de gluten al restaurante y a veces ni siquiera lo comunican. No lo dicen porque no quieren
que se asocia a decir, no, acá vendemos solo comida para cereales. No, se vende como para todo el mundo. Lo único que cambió es que el pancito que le sirven en la mesa es libre de gluten. Y por lo tanto, y uno no lo nota, mire que usted se come el pancito yo sé. ese y sí, es riquísimo. depende, ¿no? Hay pan y pan, ¿no? O sea, lo que pasa es que si uno cocina con determinadas harinas, obtiene un determinado producto, si cocina con otras harinas y otras fórmulas, obtiene otros productos. Por eso yo recomiendo siempre la mezcla de 3 harinas de Deli for Life, que con eso obtiene un producto de alta calidad, o que utilice ya la premezcla de, por ejemplo, el pan de molde, que es un pan de molde que queda aireado, queda precioso, queda muy, muy bonito, o el pan baguette. Para un restaurante recomendaría la premezcla de pan baguette, que queda crocante por fuera y queda esa miga bien bonita en el centro. Usted pida, y hay veces que hay gente que va a ese restaurante porque tiene un pan exquisito, no se da cuenta que es exquisito porque es libre de gluten. Y después andan diciendo, pero ahí no, la comida para celíacos que eso es horrible. No, por favor, el que dice eso no la probó. No la probó, o sea, ya nosotros que hemos probado la pizza acá, hemos probado los pancitos y todo, o sea, Sin realmente duda. es espectacular. Y otros lo que deciden es tener un microondas o un área específica para libre de gluten y comprar externamente las viandas ya armadas y solamente sea calentarla en un hornito o calentarla en un microondas específico, y eso se le retira la capa protectora después de que el alimento fue calentado. Entonces ahí logra evitar la contaminación cruzada. Pero es todo un capítulo de la contaminación cruzada. Lo que sí le digo es que realmente es muy difícil lograr evitar la contaminación cruzada en un producto libre. Por eso... Sí, por lo que estamos viendo, acabamos de hablar, muy, muy complejo. Sí, por eso hay una distinción muy importante que hay que hacer, que eso también es algo que realmente a mí me pone mal, porque la gente juega a veces con las leyendas, con las distinciones. Yo he visto muchas cosas que vienen de Brasil que dicen no contiene gluten. Y usted sabe que cuando algo dice no contiene gluten, en realidad lo que dice es que el alimento naturalmente no contiene gluten. Es decir, imagínese, uno compra un almidón de maíz y en la parte de atrás dice no contiene gluten. O sea, no contiene gluten no significa que no tenga contaminación cruzada, significa que el almidón de maíz naturalmente no contiene gluten. Ahora, ¿se puede haber contaminado? Sí, se puede haber contaminado. ¿Ese producto es apto? No, no es apto para un celíaco. Un producto dice no contiene gluten, no es apto para un celíaco. Significa que no contiene gluten, pero no tiene los controles necesarios para asegurarse de que sea libre de gluten. Entonces, cuando tiene todos los controles, se le puede colocar el logo de celíaco, libre de gluten, se puede poner la frase libre de gluten. Hay un decreto del Ministerio de Salud Pública que habilita poner una banda verde en el producto que dice libre de gluten, ¿ah? Y ese producto pasó por todos los controles que tiene que pasar para ser libre de gluten. Y libre de gluten es que tenga menos de la cantidad que puede llegar a ser. ¿Y acá los controles quién lo hace? ¿La Intendencia, el LATU? ¿Quién lo hace? Los controles es el Ministerio de Salud. En realidad, los controles los hace la propia empresa. O sea, la propia empresa es la encargada de realizar sus controles de seguimiento, de decir, bueno, hay todos los productos que salen, se hace un control semestral, las materias primas se tienen que controlar por una matriz de riesgo, que lo que hace es decir, bueno, voy evaluando el riesgo en base a cada uno de los productos. Obviamente todas las materias primas tienen que venir certificadas como libre de gluten de origen, o sea, tiene que tener la certificación correspondiente, y después se hace un estudio y un análisis de cada tanto tiempo y cada tantos lotes para asegurarse que mantenga esa condición. Todos los controles internos tienen que ser, y quien verifica que esos controles se estén haciendo es el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública hace sus auditorías de control y ahí puede dictaminar que la empresa está cumpliendo con todo lo necesario para que mantenga la condición de libre de gluten, y ahí es cuando le habilitan a poner la leyenda esa de libre de gluten con una franja verde, que es la que va a decir, bueno, acá tenemos las garantías suficientes como para asegurar que el producto es libre de gluten. Bien. Temas importantes a mencionar también. La celiaquía, me han preguntado algunas veces, ¿la celiaquía tiene cura? Y la verdad, no. Es una condición crónica, o sea, es una condición que es de por vida, pero
que una persona sea celíaca no significa tenga la condición de celíaco, no significa que vaya a estar enfermo. O sea, uno se enferma, como dijimos, por consumir gluten, por lo tanto uno puede llevar una vida totalmente normal, vida normal, y hay quienes se preocupan y dicen, no, porque los alimentos libres de gluten son mucho más caros, y eso realmente es un preconcepto que hay de que los alimentos libres de gluten son más caros. Lo que es más caro son los derivados de harinas, o sea, todo aquello en lo cual se sustituye la harina de trigo por mezclas de harinas, donde uno incurre en mucho más costos, porque obviamente no es lo mismo. La harina de trigo está subvencionada en el mundo, o sea, cuando uno planta el trigo ya le subvencionan, cuando uno obtiene el trigo subvencionan, cuando saca la harina de trigo está subvencionada, está exenta de IVA. Todos los productos para libre de gluten no están exentos de IVA, o sea que ya un 22% de pique tiene más. Además tiene una cantidad de otros, no es mucho más caro la mandioca, es carísima, la goma sántica ni que hablar, o sea, es mucho más caro elaborar harinas libre de gluten, pero se pasó de estar 4 veces más caro a estar 2 veces, o sea, el doble en los harináceos. Pero el resto de los productos, una gelatina, un flan, un postre, un mousse, una chantilly, un merengue, todos esos productos, si uno lo compra certificado libre de gluten, sale exactamente lo mismo que el producto que no tiene la certificación. Entonces, no solamente está comprando un producto libre de gluten, sino que también en condiciones sanitarias extremadamente muy superiores, en el sentido de que una planta que tiene todos los controles para ser libre de gluten tiene condiciones de higiene muy pero muy superior, que son las que le permiten esa limpieza, la que permite mantener la condición de libre de gluten. Entonces, y además estamos hablando de lechuga, las ensaladas, un churrasco con ensalada no tiene absolutamente nada de gluten, lo que uno siempre tiene que estar cuidándose de evitar la contaminación cruzada. Ahora, el gluten, por suerte, la contaminación por lo general se produce de forma superficial, o sea, cuando uno tiene dudas sobre algo, si se pudo haber contaminado, lo lava y el gluten se barre con el agua, o sea, un buen lavado. Por lo tanto, si usted compra las verduras en la feria y dice, pero acá en la feria se me puede contaminar, usted lava la verdura y quedó totalmente limpia, no tiene ningún tipo de problema. O sea, cuando digo lavar, no es solamente dejarlas en remojo un rato, sino después tiene que enjuagarla, y al enjuagar el agua retira todo por barrido, o sea que ahí queda totalmente sin ningún tipo de problema, y es totalmente sin nada. Los niños pueden desarrollar la celiaquía desde chicos, es hereditario, o sea que hay test que se pueden hacer para saber si hay mayor predisposición a tener la condición celíaca, y los niños pueden llegar a presentar síntomas desde muy pequeños, así que tener cuidado. La falta de crecimiento puede llegar a ser un síntoma de celiaquía, hay que tener cuidado, hay que consultar en esos casos, a no preocuparse. Hay muchísima oferta de productos libres de gluten hoy en día, o sea que en ese sentido, si a uno le detectan celiaquía, siga por favor la dieta. Los efectos adversos por no hacer la dieta pueden llegar a ser graves, por lo tanto sigan la dieta 100% libre de gluten. Y nada, o sea, en los próximos programas, el mes de mayo, vamos a hablar un poco más sobre celiaquía y bueno, cómo poder comer bien, alimentarse bien y hacer una vida normal. Así que ya saben, ideales, la mejor forma de cuidarse y de cuidar a los que amamos es informarse y actuar responsablemente. Por eso te invitamos a informarte en Ideas y Contenidos por Universal con nuestras redes. Nuestras redes: Facebook, Instagram, YouTube, X, ex Twitter, TikTok también, que tenemos las partes graciosas ahí, pero sobre todo YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, es gratis y tiene premios exclusivos para los suscriptores. Les recordamos que nuestro programa va los sábados de 8 a 10, y bueno, nuestras redes también, por si nos quieren seguir. Edelman, ¿dónde lo pueden seguir a usted? A mí en Instagram y en Twitter, en X, perdón, en ambos me encuentran como Rafael Edelman. A mí me encuentran como Sandra Echandía, también en todas, en Facebook, en Instagram, en X, en algunas, en Facebook por Sandra Echandía Oficial, porque ya me saturé de la cantidad que puedo autorizar seguir. Nos vamos, se quedan con fútbol. Recuerden que nos vemos el próximo sábado. Chau, chau. Chau.